Estuvo muy raro porque la otra vez estaba a punto de sacar dinero en el cajero, pero noté que había una persona mirándome desde, pues como desde las sombras. Ya era noche, ya eran como las 2 a.m. En el cajero que está por acá. Ajá, en ese cajero, justo el que está aquí cerquita. Y asombrosamente noté que empezaba como a sacar algo de su bolsa. No, ya habías valido gorro. Pero estabas tú adentro del cajero y ya iba saliendo. Ya iba saliendo. Y vi que pues era un objeto así punzocortante, brillante, y me eché a correr. No, Eso me hace pensar, ¿cuántas veces en la vida te cruzas con pues alguien que igual y solamente te quiere robar o te quiere hacer un daño más grande, como no sé, asesinar o algo? bueno, ¿Qué? podría variar dependiendo de qué parte del mundo. Sí. ¿Cuántas veces te cruzas al día con algún asesino serial? No lo sé, yo todos los días. Bueno, pues en probabilidad puede ser. En probabilidad puede ser, tiene razón, porque no sabemos cómo son las personas realmente. Pero bueno, amigos, vamos a iniciar un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos un capítulo preparado para I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Una zona del interior del estado, una zona semi-rural o rural, no sé cómo le Sí, llamen. claro. Pues quiero pensar que ahora está más urbanizado aquello, ¿no? Ok. Eh, Más o menos yo tenía, pues, ¿qué podemos decir? Unos 13, 14 años. Ok, y hace unos Eh, 50 y Hace algo unos, hace unos años. 48 años. 48 Sí, años. Sí, Estamos hablando de los eh, 70 más o menos, ¿no? más o menos, aproximadamente. exactamente. Ya, Los ya. 70s, ok. En esa época eh, hubo, vamos a decirlo así, una epidemia en los animalitos que les llamamos los pollos, ¿verdad? Ok. Pollitos, pollos. Ok. Mi familia, por la línea, digamos, paterna, se dedicaba en esos tiempos a crianza de animalitos como pollos, gallinas, Sí. lo que le llaman guajolotes, ¿verdad? Sí. Así le llaman, el guajolote. Creo Eh, que ahora es el pavo, me El parece. pavo le Ahora le llaman. dicen pavo, pero Ok. El pavo, pero es el guajolote. Claro, sí. Y otros animales como borregos, cerdos, también tenían cerdos, crianza de cerdos. Y yo iba como apoyo con mi familia, que era mi abuela, para ser Claro. exactos, que de nombre Laura. Sí. Ella y mi abuelo, José, se dedicaban a esa crianza de animales, era una forma de vivir, ¿no? Claro. Eh, y aparte tenían también una tienda recuerdo una tienda de abarrotes, Claro. todavía Un negocio con familiar. un mostrador de todo de madera, Sí. este, con su entradita ahí de abatible, una puertita abatible y su tapita abatible para que pudiéramos Sí. entrar, salir de la tienda. Todas sus cosas, sus muebles eran de madera,
donde Sí. ponían las cosas, el azúcar, los refrescos, el café, todo lo que vendían ellos. ¿Y la tiendita la tenían ahí mismo donde estaban los animales? ¿Cerca? La parte de enfrente estaba la tienda y había otro, digamos, pues ahora le dicen un portón, ¿verdad? Era un Ajá. zaguán Sí. de madera, también todo de madera. Por Me ahí, imagino. había una entrada, digamos, para meter los alimentos para los animalitos. Y también había, como este terreno tenía dos entradas, vamos a decirlo así. La tienda era una entrada y hacía como una escuadra, recuerdo, el terreno. Y salíamos a otra calle, ¿verdad? Ok. Para que los animales por ahí pudieran salir o los comerciaban ellos. Sí. Y por ahí entraba, digamos, alguna camioneta, había otro zaguancito ahí de maderas para que Sí. entraran por los animales. Eh, Obviamente llegó esa Epidemia. epidemia hacia los pollos, más que nada en pollos, Sí. en todo lo que eran aves, ¿no? Ujú. Y, y pues se murieron, amanecieron muertos, Ok. tapizaron el piso del gallinero, le decían el gallinero, ¿verdad? Claro. Porque eran Sí, gallinas, claro. pollos. ¿La mayoría? Y ¿Todos? ¿Unos cuantos? la mayoría, La yo recuerdo que mayoría. estaba ahí, era una matanza de pollos. Estaban Sí. tirados ahí, no tenían ningún problema más que, pues dijeron, se enfermaron y se murieron, Ok. decían los abuelitos. Sí. Y obviamente los pollitos ahorita me estoy acordando y se me escapa ese nombre eran unas maderas que ponían ahí Ujú. donde las gallinas se Se dormían duermen, ajá. prácticamente. Sí, sí, sí. Sí Como las en ubico. Sí, Como hileras, ¿no? repisas, ¿no? En lo alto. como una escalerita, vamos a Ajá. decirlo Ah, así, Claro. ok. pero Sí, sí. Como sus tiene un, dormitorios, ¿no? Sus pero tiene literas. un nombre, pero ahorita a mí se me escapó ese nombre, no me puedo acordar que le llamaban de alguna manera. Claro, sí. Bueno, y así se dormían en filita, en cada maderita, ahí estaban. Entonces amanecieron todos en el piso, tirados, muertos. Muertos. Recuerdo ahí, tapizado de pollitos. Y había pues vamos a decir, un joven, pues bueno, en este caso no era tan joven en ese tiempo, era mayor que yo, ahora sigue siendo mayor que Claro, yo. sí. De nombre, recuerdo así como Raúl, me Sí. parece que era Raúl. Entonces, entre los dos apoyando Raúl era ahijado de mis abuelitos, ahijado Ok. de bautizo. Amigo de la familia. Y ahijado. Pues era ahijado más que nada Sí. y vivía con ellos, él vivía con Ah, ellos, ok. los apoyaba. Igual Los trabajaba ap- con los animalitos, todo eso. Él era el encargado y a mí como nieto me llamaban y Para apoyaba apoyar. también. Claro. Incluso haciendo un paréntesis en la tiendita, Ujú. también había una Ok. cantina, recuerdo. Pintoresco, Esa, can- pintoresco lugar. esa cantina estaba unida con la tienda. Sí. Después, posteriormente, ya separaron la tiendita de la cantina, pero en su momento entrabas a comprar algo a la tienda, pero también veías a los borrachitos Ok, o del sea, pueblo. entrabas a Bien. la Claro. tienda, decías, pues quiero unos cornflakes, pero también me paso acá por mi Don Pedro, ¿no? Claro. Y vendían, más que nada se vendían, le llamaban el famoso aguardiente Ok. Uf, ahí. como el eh, maguisteco. y preparados que hacía el abuelito con hierbitas, le Ok. echaba ahí sus hierbitas, para que pudieran, pues los Para señores echarse que la copa. llegaban y decían, ay, fíjese que estoy malito del estómago, Ok, como ¿qué me remedio. da? Sí, ¿qué me da usted, pues un remedio, la hierbita, creo que le llamaban hierba de burro, Ok. así se Hierba llamaba, de burro. y se pintaba el aguardiente, pues de color verde, ¿sí? Sí. Y pues los señores salían con dos, tres, le llamaban las medidas el topo, así se Ok. llamaba, cierta medida, el topo, o el medio topo, o un cuarto de topo. ¿Era como un Entonces, sí, vasito normal o um, más um, chiquito? Como un caballito, ¿no? hablamos ahora que los caballitos, ¿no? Sí. Mm. Ah, ya, ya. Era más grande, Ok. estaban abajo de medio litro las medidas, Ah, obviamente. su mecha. Pero sí, digamos que el cuartito de topo era como ahorita un caballito, no Ok. sé. Ok. Y Ok. así iban multiplicándole, ¿no? El medio topo y el topo completo. Ok. Y pues al que se echaba un topo, pues salía ahí como
yo decía, si los burros rebuznas, pues el señor también, porque iba tomadito. Y, entonces, bueno, ese es el paréntesis y Sí, claro. continuamos entonces con los pollitos Sí. que murieron. La abuelita, pues, ¿qué nos dijo? Miren, mi hijo y mi ahijado me van a apoyar, me van a apoyar, pues, a limpiar esto, Ujú. ¿verdad? Los van a echar en costalitos, que eran costalitos del azúcar, precisamente de la tienda, de ahí los tomaron ya vacíos, y pues recuerdo, no sé, 4 o 5 costales o Llenos de más, pollos. Pero antes llenos el bien, azúcar ¿no? no se vendía como empaquetada por kilo, ¿verdad? Era como más por En costal. el Pues no, igual también se usaba el papel para Ah, la ok. la bolsita de papel para Ok. poder servir el medio kilo, el cuartito, el kilo del azuquitar. Claro, ustedes tenían los Entonces, costales porque pues distribuían el se azúcar. vaciaban, Ujú. Sí, Ajá. sí, claro. se vaciaba y Sí, sí. entonces se guardaban. Y ya, pues, a meter pollos y pollos y pollos bien apretaditos los costales. Y ahí empieza la historia. Yo Ok. quiero pensar que así fue lo que yo recuerdo, ¿no? Sí. Salimos ahí por la puertita de que se puede salir de atrás con los animales, las llenamos, los llevamos arrastrando las bolsas. Ok. Como muchacho era, digamos, el ahijado era mayor que yo, pues yo recuerdo me llevaba tal vez unos 5 años, Como no de sé, porque 18 ya tenía. ya era de 18 y era, pues estaba, yo lo recuerdo corrioso así, Claro, fuerte. delgado pero corrioso. Sí. Y vámonos, él se llevó, recuerdo, no sé, 3 costales, yo 2. Ujú. Caminamos por algunas calles, una bajada, subimos arrastrando las bolsas, Sí. llegamos a otra esquina. Obviamente para esto ya estaba oscuro. Ok. En ese tiempo, ese lugar, esa zona, pues no estaba tan iluminada. Se quiere decir No había, que se alejaron del pueblo, nos fuimos un tanto a la orilla a del la pueblo. orilla del pueblo. Podemos decir que hacia donde, yo recordaba hacia donde se mete el sol, vamos a Ok. decirlo así. Sí. ¿Y Sí, ya no había muchas casas o ya de plano no había nada? no había casas. Cuando Ya. llegamos a la orilla del pueblo, ahí se acababan las casas y avanzamos un poco más hacia donde era una especie como de loma, porque la primera pasamos Ujú. una loma. Subimos arrastrando y bajamos arrastrando los pollos. Llegamos a la última casa, que recuerdo que era un muro grande, gigante, porque era como un traspatio de una iglesia. Ok. Ya de ahí avanzamos más hacia los terrenos o al monte, por así decirlo, a tirar a los animalitos Ok. ahí en la tierra. Este, como una pequeña barranca, vamos a decirlo así. Ok. Logramos tirar esos animalitos. eh, Nos alejamos un poquito más ya del pueblo, el camino ya era para hacia el monte, ¿no? Ujú. Entonces era un camino angosto, no pasaba ni un coche. Pasaba la gente, no sé, un caballo tal vez. Ok. Y después, de tirarlos, así los tiramos pues con todo y los costales, la verdad. Es lo que recuerdo. Sí, no, Se porque si quedaron los ahí. rellenaban ya no hubiera sido nada salubre. Sí, sí. Pues Sí, claro. nada, no, Ya no le cabía no el les azúcar. echamos, no les Sí. echamos ni tierra ni nada, pues Ajá. éramos chamacos, bueno, yo más chamaco, ¿no? Sí, claro. Simplemente los tiramos, los aventamos y regresamos caminando pues allá le llamaban una vereda, Ok. realmente, un caminito, una Ujú, vereda. ujú. Entonces regresamos, empezamos a caminar, pues ya estaba oscuro. Recuerdo muy bien que este muchacho, aunque ya era más grande, era muy miedoso, Ok. era miedoso. Le daba miedo a la oscuridad. Vámonos porque ya está oscuro, ¿no? Y se ponía nervioso. Y yo, la verdad, pues no me daba miedo. A mí, la verdad, no me daba miedo. He sido un poco atrevido y ese, Sí. no me daba miedo. Y vámonos. Ok. Y no tengas miedo, aquí vas conmigo, ¿no? Bien, Pero imagínense un chamaco de 13 años cuidando a uno de 18. Sí, claro. sí. Me recuerda un Entonces, poco al Scrappy y a Scooby-Doo. Ok. algo así, ¿no? Y temblaba, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, avanzamos ya,
pues no recuerdo los metros, el tiempo que recorrimos para llegar otra vez a la esquina donde habíamos, ya empezaba el pueblo, empezaba la barda de esa iglesia. En esa esquina, cuando volteamos, nos llamó la atención, había una loma más hacia adelante y había un poste, no recuerdo si era de luz, yo no recuerdo, era un poste. Sí. Y logramos ver una flama que salía del poste, una llamarada así grande. No sé si ustedes conozcan lo que le llaman el maguey. Claro, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Es una de pencas grandes donde sacan precisamente, hacemos un paréntesis, ¿verdad? Sacan ya que se madura y todo, Pulque. El El pulquito. tequila, ¿no? no, la miel para el Aguamiel. pulque. Ah, Ok. claro, sí. El Aguamiel. aguamiel, El aguamiel, exactamente. claro. Bueno, pues ¿quién no se ha tomado a lo mejor algún pulque en la actualidad, verdad? Lo Sí, sí. conoce. Delicioso. Ya todos conocen los curaditos, Eh, dicen. El néctar de los dioses, dicen, Sí, sí, por sí. ahí. Bueno, entonces, de ese tamaño de un maguey era la flama, pues, Gigantesco, estamos hablando de estaba muy grande, yo la vi muy grande, más de un metro. y era a distancia, sí, era a la Ok. distancia, estábamos como a, no sé, 30, 40 metros de ese poste, pero Sí. estaba en loma, estaba en Ok. una loma, Sí. estaba en alto, pues, Sí. y nosotros estábamos abajo. Teníamos que subir una calle que también hacía una loma. Ok. Entonces, cuando volteamos y vimos la lumbre o las flamas así grande, algo ahí sí me dio temor, Claro, sí. tanto a mí como a él. Entonces, como él era más miedoso, dijo, corre, corre. Eso fue lo que recuerdo que me gritó. Sí. Pero él ya iba corriendo. Se adelantó. Cuando él dijo, corre, ya él iba, yo lo vi que se adelantó. Y yo, ahí viene la situación, que yo, corrí, corrí y corrí, pero no avancé. Yo me quedé corriendo en el mismo lugar. Ok. Yo daba los pasos de ir Intentaba corriendo, intentaba correr, pero no pude, avanzar. Y yo lo vi cuando él ya estaba en la loma siguiente, O ya estaba sea, arriba. se quedó solo totalmente. Yo me quedé solo, pero en ese que yo estaba, el momento que estaba yo corriendo, pues corriendo en el mismo lugar, porque algo me estaba, pues como deteniendo, ¿no? Ok. Una fuerza extraña que me estaba deteniendo y ahí pues yo no sabía qué hacer, entré en un poco de shock recuerdo, porque pues no sabía qué hacer, no podía avanzar yo. Y escuchaba, tal vez suene extraño, pero yo escuchaba como unos pasos que retumbaban, unos pasos que se escuchaban fuerte, Sí. una especie de un tum, Como de alguien muy tum, pesado. como de alguien pesado, así de pum, pum, y yo decía, pero yo no podía voltear, sentía que no podía voltear a la vez, yo Estaba quería inmovilizado, avanzar, entonces. como Claro. inmovilizado, Ok. paralizado, pero dándole con las piernas, Sí, dándole sí, duro. intentando escapar. Ese tiempo a mí se me hizo como eterno, como muy extenso, muy largo. Entonces, el ahijado de mis abuelos ya estaba en la loma Ujú. y yo alcancé a ver que bueno, me decía, no voltees, no voltees. Ok. Pero como dicen, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. Claro. Y que Yo, volteó. yo quise voltear y él me decía, no voltees. A la hora de voltear, vi como un bulto negro, grandote, pues más alto que yo era un niño, un chamaco de secundaria, venía sobre mí. Y él me decía, no voltees, no voltees. Y el ahijado de mis abuelos, saca lo veo como prende un cigarro, porque ya en esos tiempos de secundaria, pues ya andábamos ahí probando el Un cigarrillo. cigarro. Claro, sí, sí. Realmente ya andábamos, algunos, no todos, ¿verdad? Unos daban una probadita y me sabe feo, no sé. A unos les gustaba, él ya fumaba. Pues Sí. lo vi como prendió así en la altura que él tenía, prende el cigarro, lo empieza a fumar así, se veía pues en la oscuridad, pues el cerillo y a cómo lo prende y regresa, o sea, se arma de valor, yo así lo entendí, Sí. se arma de valor y lo veo que regresa. Él solamente me decía, no voltees, no voltees. Cuando yo lo veo que viene hacia mí,
Yo seguía supuestamente, pues corriendo, ¿no? Pero sin avanzar. Él llega y me tomó de la ropa, me jaló de la ropa y sentí como me arranca de algo precisamente cuando una mano negra iba sobre mi hombro. Ok. A su mecha. Eso yo se los cuento tal vez en este tiempo, ¿no? Pero no sé qué tiempo pasó en ese momento, si segundos o un minuto, 2 minutos, no sé. Sí, sí, sí. La verdad perdí la noción del tiempo, fue algo así que sucedió y yo logré ver así de reojo la mano, ahora sí, la mano negra, Claro. que casi me tomaba cuando él me jaló y sentí como que me arrancó de algo, me quitó de algo, Y, y, de una fuerza. y este negro era más como como una bruma, Algo Una por Era, sombra. o era, sombra. era algo así como casi como una sombra, pero firme, la sombra se veía bien, Ok. con un cuerpo gigante, una cosa rara. O sea, ¿tenía Eh, forma o no tenía? tenía, tenía forma de los brazos, el brazo que le vi, la cabeza, le logré ver así la cabeza y los hombros, los hombros. Sí. Una Ya más forma abajo, ya no humanoide. quise ver, Claro. Sí, no, no, no ¿para qué? quise, no quise ver si venía volando o venía caminando, no sé, porque no pensé en eso. Yo nada No. más, yo reaccioné cuando él me jaló, el ahijado de mis abuelos me jaló, me arrancó de algo y me llevó así en la subida y él fumando. Iba Claro. fumando, 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 fumando. Y llegamos a la loma y se nos hizo de ahí las calles que avanzamos hasta la casa de los abuelos. No recuerdo cómo las pasamos, pero a toda la velocidad, yo me imagino, Sí. que dieron nuestras piernas, pero él nunca me soltó. Me jaló, me jaló, me jaló, me jaló, hasta llegar otra vez al zaguán, jadeantes y pues así como nos faltaba el aire, Claro. espantados o Sí, no sí. sé, íbamos choqueados, no sé, y a tocar la puerta porque ya habían cerrado la tienda, no podíamos entrar, buscamos una entrada, nos abrieron y pues se quedaron sorprendidos de cómo llegamos, cómo tocamos, y nosotros cierren la puerta, atrancaron la puerta y así jadeantes, ya descansando un poco y hablando con los abuelos, yo con mis abuelos, él con sus padrinos, que les decía madrina, padrino, Sí. y les contamos lo que nos había sucedido. Y lo malo de todo eso fue que nos dieron una regañiza, un jalón de orejas, y chamacos, no estén pensando en tonterías, Y y nos pusieron a rezar un rosario, híjole. completo No. todo el rosario. Ok. Ustedes saben lo que es rezar un rosario, ¿verdad? Sí, Sí, claro. sí, sí. Y, Entonces nos hincaron, hínquense, persínense y Ave María Purísima, no sé cómo, ya no me acuerdo yo ahorita cómo es un Sí, rosario claro. porque ya no lo he rezado, la verdad. Y nos pusieron a rezar y a rezar y a rezar y a rezar, Ave Marías, Padres Nuestros, y, y no nos creyeron nada. o sea, No más nos adelante creyeron. no les dieron explicación de nada o de algo de... Nosotros les contamos lo que había sucedido, como les comenté, les explicamos y nos dijeron, chamacos, no anden pensando en esas Hasta lo tonterías. regañaron. Nos regañaron, nos jalonearon la oreja y órale, hínquense y a rezar. Y ahí se acabó todo porque pues, no Sí, nos sí. creyeron, O sea, simple y Qué bueno. sencillamente. sí. No nos creyeron Claro. absolutamente nada. Ya después del rezo, del rosario y todo, pues hacían Se el acabó. cafecito, Sí. el pan, ya tranquilos, no pasa nada, ya rezaron, ya se protegieron y vamos a tomar el cafecito con el pan o la leche, lo que quieran ahí, cenar algo, unos frijolitos, lo que hubiera Claro. y a Y a lo que sigue a casi. Casi, descansar, casi. ¿sale? Híjole. Pero así sucedió y pues esa fue la historia que yo les puedo contar y que es lo que recuerdo, ¿verdad? Porque ya tiene, como les dije, algunos ayeres. Más de 4 décadas. 48 años, imagínate. Sí. Algo así, algo así. Santa cachucha. Exactamente. O sea, yo creo que se siente feo, ¿no? Que llegues todo espantado, todo pasmado y que no le puedas contar realmente a tus papás, a tus abuelos en este caso, lo que pasa.
y que no te crean, ¿no? Pues yo pensaba que a lo mejor pudieran haber dicho, es que ya lo vimos, ya lo hemos visto, ya sabemos qué es, ¿no? Claro, Y algo. ajá, pues algo de historia, aunque sea, ¿no? Y yo recordando, no precisamente con mis abuelos, ellos eran muy creyentes, católicos, les puedo decir, siempre estaban apoyando en la iglesia, en la misa cada domingo o cuando podían, si podían diario, estaban en la iglesia, en las misas, todo eso. Y yo recuerdo eh, una plática de mi padre, que en paz descanse, que Paz descanse. me dijo algo de ese bulto. Ok. O sea, ese bulto o ese cuerpo extraño Ese negro, así, humanoide, digamos. humano, va algo parecido así, se le apareció a su abuelastro, puedo decirlo así. Ok. Mi padre tuvo abuelastro, no conoció a su abuelo. Y eh, recuerdo que en una plática de mi padre, que él era niño, también era chamaco, recuerda ese bulto, pero vamos a retroceder más y serían muchos, muchos años de diferencia, Ok. ¿no? Sí, O sea, claro. Porque mi padre era niño sí, se puede decir y que entonces como algo que pues él anda me por lo ahí, contó ¿no? Habitando después, esa ese zona. lugar, esa zona. Ajá, y Claro. me platicó de que su abuelastro tenía una hija que la iba a visitar, que estaba cerca, enfrente de un panteón donde vivía la hija. Entonces, dice que él se fue, se echó sus copitas, se fue a ver a su hija de noche y se le apareció ese bulto, que no lo dejó pasar en cierto camino para llegar con su hija, no lo dejó pasar, se le atravesó, pero él llevaba copas, dicen, o cuenta la gente que llevando copas o fumando, eso como que se contiene, Claro. no te puede, digamos, ¿cómo se puede decir? Atacar. Como Como ¿Poseer? atacar, molestar, sí. Ah, Ajá. molestar, eso de, poseer, algo, eso de fumar me algo así. hace pensar como en esta también, pues, costumbre que se tiene cuando, cuando se dice que te da mal aire o vas a un Algo panteón parecido, Ajá, y o cuando te... te dicen que le tienes que gritar de groserías a la Llorona, ¿no? Para Sí, que se aleje. algo parecido. sí, sí. Entonces, cuando yo recuerdo, y ya yo vine recapitulando, dije, esto yo ya lo había escuchado. Ok, Obviamente no lo había visto, Claro. pero fue muchos años hacia atrás, claro. ¿verdad? Porque mi padre era niño o chamaco, Sí. y dice que ese bulto no dejó pasar a su abuelastro, y el abuelo se regresó así como iba, se regresó. Él se había salido más allá del pueblo. El panteón estaba alejado del pueblo. Entonces se fue más lejos. Regresa, eh, llegó a la casa, tenían así igual sus puertas de madera, las atrancaban, les metían una madera atravesada Ujú. para que cerraran, para asegurarse, dice que entró, se oyó que cerró, se metió a su cuarto que tenía con otra puerta de madera, volvió a trancarla y igual eran creyentes ellos. Igual se pusieron a rezar, pónganse a rezar porque me acaba de suceder eso y les contó lo que le había pasado a su abuelita de mi papá, se lo contó. Y cuando escucharon golpes en la puerta como de si pateara un animal, no sé, un chivo, algo Ok. así, Ok. y como que chilló, o ¿cómo le podemos decir? Relinchó. No, es Como No, no, ladrar o algo así, que, ¿no? sí, lo que hace el chivo, ¿no? El ruido, ve claro, que sí. un borrego, ¿cómo hace, no? Sí, sí. Sí. Una vaca, El ¿no? ruido El del chivo chivo. es un poco más agudo. Ujú. Ujú. Entonces el chivo hizo su sonido y como que pateó la puerta. Y Ok. ahí fue donde ellos dicen que se alarmaron y se pusieron a rezar. Y prendieron pues no había luz en varias casas en el pueblo, no había suficiente luz. Y prendieron sus candiles Veladoras. o algo, no, era candiles, Ah, tenían sus Claro. candiles. Y a rezar. Y ya, se apagó Se ese calmó. ruido y se fue. Wow. Pero eso sucedió, o sea, yo lo comparo porque era, digamos, ese bulto, Es similar, es esa, bastante esa similar. cosa parecido exactamente. Claro. Muy Pues bien. es una Así historia sucedió. bastante impresionante, bastante impresionante. Muchísimas gracias por compartirla, Compartirnos. está buenísima.
Pues yo creo que quedaría por aquí. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la atención y estamos Comunicación. en comunicación. Muchas Que gracias. estén muy bien. O Buenas sea, pero noches. antes de que buenas- se vaya, Igualmente, yo creo hasta que es luego. importante Sí, saber dígame, si A ver. tiene más historias para que en el futuro lo podamos volver a invitar. Claro, sí. Pues sí, a lo largo de los pocos años que he vivido, de Ok. 61, pues sí, sí, en otra oportunidad se puede hacer, claro, estoy a la orden. Le agradecemos Este, muchísimo, mi estimado claro. señor Gabriel, y muchas gracias por toda esta historia Que que nos estén- acaba de contar. Muy bonita noche, obviamente. Por inaugurar esta bonita sección. Sí, claro. Ah, sí, es nuestra primero. primera llamada con público. Entonces, muchísimas gracias, qué Muchísimas emoción. gracias. Vamos a publicar esto, Que- ¿no? Que estén muy bien. Hasta Eh, luego. Gracias. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Bye. luego, hasta luego. Yo me zurro. Yo sí me Pues, ¿qué zurro. tal? Pues yo creo que no sabría cómo reaccionar. O sea, en mis sueños sí he tenido pesadillas en donde trato de correr. Y creo que también lo hemos visto de repente en algunas películas, ¿no? Que uno trata de correr y no avanza, ¿no? Sobre todo a mí me pasó y precisamente era algo similar, o sea, pero a mí en este caso me perseguía de que si algo parecido a un hombre lobo o algo así, como que cuando era un niño me daba miedo. Entonces, no sé qué haría yo, la verdad. Sí, o sea, justo a mí me sonó muy similar a la parálisis de sueño, ¿no? Cuando Ajá. o sientes Cuando que te te estás moviendo inmovilizan, y no claro. te estás y no te puedes mover, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. no está canijo. Y también mucho son la gente sombra, ¿no? Los skinwalkers son otra cosa. Es verdad, yo también estuve pensando un poquito en eso, o sea, como que ese parecido a la gente sombra, claro. ¿Un porque- skinwalker? No, esos son los que toman forma de otras cosas. Ajá, Skinwalker es como Skinwalker decir es nahual. como no sé si es como un animal. ¿Qué? Skinwalker, piénsalo como el nahual gringo. Ajá, ok, Es ok. como un nahual Nahual gringo. Lo pusieron de moda muchos años después de nosotros, Ya pero veo. sí. Sí, sí. Sí, a mí me sonó mucho la gente sombra porque, o sea, cómo lo describe de... Ajá. Pues no sé, yo no conozco muy bien la teoría de la gente sombra, pero pues supongo que es una persona que puede estar de cierta manera dentro de las sombras y que se puede esconder dentro Claro. de la sombra, ¿no? Y además Y- que en la primera y la segunda historia ambas sucedieron en las afueras del En las pueblo, afueras del no pueblo, en el y pueblo. Y en un momento donde la Oscuro, oscuridad ya claro. había caído. Ah, es- oye, está curioso interesante. entonces. Oye, Gio, pero ¿no traes algo ahí en el bolsillo? Posiblemente sí. ¿No traes algunos sustos de bolsillo? Tengo unos sustos del bolsillo para Mira. ti, amigo. Con mucho gusto. Bueno, pues el susto de bolsillo que les traigo el día de hoy, pues, Claro. para mí es uno de los más... No sé cómo decirlo, son temas curiosos. Pero déjame agarrar aire porque como que me sofoqué, güey. De repente te Es que salió. lo leíste de repente y te asustaste. Sí, sí. Te sofocó. Me acuerdo mucho de esta inseguridad que se vive en la actualidad, ¿no? Digo, generalmente siempre hay No, inseguridad. acá en el país. ¿Cómo crees? Claro. Pero bueno, esa historia... Todavía no les voy a decir el título, prefiero que el título se diga por sí solo. Ok. Pero bueno, en el 2010 una ola de desapariciones de taxistas se desató en Nuevo León, o sea, en Monterrey. A todos se les había ordenado no recoger a hombres pasadas las 9 de la noche, Ujú. pero nunca se les advirtió de las mujeres. Wow. Ok. Ay, se me erizó la piel, güey. Uy. Ay, Narita. Se rumora que un día cierto taxista estaba rondando las calles poco antes de que su turno terminara. No le pegues, carnal. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Entonces repetimos, sí, No, repetimos. no, dale, nada. dale. Bueno, pues este taxista rondaba las calles un poquito antes de que el turno pues, se acabara, ¿no? Cuando una señora de 35 años de edad le hizo la parada. Y pues al ser algo ya tarde, pues el taxista dijo, no, pues creo que puede ser peligroso para la señora, ¿no? Claro. Claro. Y pues se detuvo. Entonces, pues le dice a la señora que por favor le hiciera el chance, que le diera la oportunidad de llevarla a su casa, ¿no? Al subir la señora, pues le pidió que cruzara en el boulevard, que es donde se encontraba según ella su casa. Y pues el taxista, pues como todo taxista, dice, bueno, va a ser tanto, y pues ya aceptó y empezó a Inocentemente. avanzar, ¿no? Poco tiempo después, el taxista notó que la señora se comportaba extraño, dado que poco a poco se alejaban mucho más de la ciudad, hasta el punto de verse sembradíos. Unos minutos más adelante, la señora
le pide al taxista que se detenga. Y le dice, acá me voy a bajar, ¿no? Y le dice, aquí está perfecto. Se ve que eres buen muchacho. Cuando la señora baja, comienza a quitarse ya su sudadera. Bueno, tenía una sudadera. Y el taxista comenzó a avanzar, pero a lo lejos vio en el retrovisor que la señora tenía la blusa llena de sangre. El nombre de esta señora es Cristina Soledad Sánchez Esquivel. Y pues se dice que ya salió. No me digas. Ya salió. Y tenía esas costumbres de andar ahí, Destazar. destazar. Caray. ¿Cómo se podría decir? De mandar al cielo de los capibaras a los taxistas. Wow. Fungir de carnicera. Exactamente. Digamos. Sí, como servir para el rubro anatómico de la medicina actual. Claro. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esta Wow. historia? Creo que entra mucho aquí esta parte de los sesgos que tenemos a veces de un hombre es peligroso, una mujer no lo es, ¿no? Puede ser. Y realmente, a fin de cuentas, pues todas las personas con ciertos objetos pueden llegar a ser igual de peligrosas. Claro. Impresionante. Sí, yo no sé, yo fíjate que hace un tiempo trabajé como Uber, ¿no? Y nunca sabías cuándo pudiese ser una mala noche. Ya que voy, no nada más te encuentras con personas que les molesta todo, ni con personas que de cierta manera pues vienen malacopas o borrachos, ¿no? No sabes qué te vas a encontrar en el camino. Yo me acuerdo que sí me pasaba que de repente era de que, no, pues lleva para acá, ¿no? Y te empezabas a meter por calles bien oscuras, bien peligrosas y pues yo no sé qué haría en ese momento. O sea, realmente como ser humano, pues no puedes hacer nada en contra de alguien que ya te tienes a su lado, que está detrás de ti. Me recuerda un poco a la historia de la chica que se supone que unos pasajeros, unos conductores encontraron a media carretera, ¿no? Y que suben a la carretera. Es un video muy popular del 2004, Claro, creo, claro, por claro. ahí. Sí, un creepypasta. Que la suben ahí a su coche y está atrás y pues le dicen, no, pues que adelante, ya me morí, ¿no? Y La típica. la típica. Es que al final de cuentas, si te pones a pensar, taxi, Uber, Didi, lo que seas, termina siendo un trabajo de riesgo. Sí, Sí. claro. Sí, no, ni siquiera nada más por los pasajeros, sino que por alrededor. Yo también escuché una historia de... había una leyenda que no recuerdo si es real, pero se supone que en alguna ciudad de México, si tú tocabas el claxon a diferentes personas, o sea que de repente lo tocabas el claxon y ves que estaba en verde y no avanzaban, pues se bajaban, ¿no? Y te daban un tiro. Nomás así Claro, porque sí. era como la es moda, como- ¿no? Que no quiero decir esa palabra para no ser malo con el señor YouTube. Los sí, narcisistas. los narcisistas, ajá. Por excelencia, ¿no? Claro que Sí, sí. claro. Sí, es una leyenda urbana ligada a eso. O sea, que puede ser una... Que seguramente pasó alguna vez. ¿sabes? Seguramente Pasó muchas veces. Sí, claro. Sí, estoy Pues muy seguro. bien, avancemos. ¿Les ¿Y parece sabes bien? qué también? Ah, ¿Dónde es más hay Uber? ¿dónde? En China. ¿En serio? Sí, hay Uber. Ah, cierto. En China. Eso nos lleva al siguiente momento del podcast. No puede ser, señor. Al momento Jesús. de escuchar el caso del día de hoy, donde te contamos el eco de una historia que sigue resonando. El imaginario de la sociedad actual, moldeado por décadas de cine, televisión y literatura, ha definido lo que la mayoría considera como terror. Es fácil que, al pensar detenidamente en qué podría llegar a asustarnos, nuestra mente viaje hacia monstruos con cuernos, a monjas demoníacas, payasos devoradores de niños o Giovanni Amés. Claro que sí. Mucho terror. Bromita. Estas figuras han quedado grabadas en nuestra psique colectiva, alimentando nuestras pesadillas más oscuras. Sin embargo, el día de hoy queremos invitarte a explorar un tipo de terror diferente, uno mucho más cercano, uno que no necesita de criaturas fantásticas para helarnos la sangre. Hoy acompáñanos a visitar un terror que acecha en las sombras de lo cotidiano, Pagar los recibos de la luz. Sí. el SAT. El SAT. En lo que parece normal, pero esconde lo perturbador. Este tipo de miedo no está en un bosque encantado ni en un oscuro callejón. Podría estar ocurriendo, de hecho, justo en este momento, en la casa de al lado.
No, por favor. Esperemos que no. Porque pensemos realmente, ¿qué nos da terror? ¿Qué nos puede dar terror? A mí, personalmente, la morición, la muerte. La Ok. munición. El concepto en general. General. Sí, no importa cómo, sí me da miedo dejar el plano terrenal. Ok. Ok. No sé por qué, solo me da miedo. Porque Yo a mí- creo que es porque aún no concibo la idea de hacia dónde puedes o no puedes ok. ir. A mí también me daba miedo justamente eso. Y después de un tiempo dejé de tenerle miedo a la morición. Pero realmente ahora le tengo miedo a cómo ¿A cómo va a va a pasar? pasar. Porque, digamos, todo lo que esté después, si es que haya un después, si es que no hay un después, si es que no hay un después, pues no importa. Ujú, No importa. sí, no importa. Pero realmente el cómo sí me importa un poco. no vieras que yo, o sea, con ese tema en general yo estoy chido. ¿Estás ¿Estás en chido? paz? Cuando O sea, tenga que pasar, pasará y de la forma que tenga que pasar, pasará. cierto. Pero yo hablando de cosas que a mí me provocan terror, por ejemplo, me di cuenta últimamente que el mar me da mucho terror. El mar te da miedo, pero si siempre están de que quieren ir a Acapulco. Tiene talasofobia. Sí, Vamos a Acapulco. a mí ¿Tienes me choca la playa, talasofobia? me choca la playa, de hecho, no está chida. No. Y también, por ejemplo, los cuerpos muy deformados. Ay, perdóname, sí, en estoy gordito. nada películas más. y todo ese tipo de cosas cuando se mueven medio extraño, me genera muchísimo terror. O sea, body ¿tuviste- horror. Body horror. Hay, Sí. hay una. Sí, hay sí. una- Pero vamos a guardar eso para el debate, por cierto. Ah, ok, sí, Que está es- bien. sí. Ajá. No, me recordó una película que creo que... No me hagas caso, pero de un chavo que al final de cuentas se termina dentro de una secta porque lo... Como que lo sacrifican, ¿no? No me acuerdo. Pero lo vimos y caminaban hacia atrás, así bien cagado. Ok. Ok. No, ese sí me da miedo. Vamos a regresar al caso de hoy. Y me gustaría que imaginen lo siguiente. Imaginen que son una empleada. Una chica de 23 años que regresa de una larga y pesada jornada de trabajo. Saliste temprano, así que te tomarás un merecido descanso mientras tu familia llega a casa. Enciendes la radio para dormir, una siesta de tarde en tu sala. La vida va muy bien. Pronto te mudarás con tu prometido. La ilusión te hace dormir con una sonrisa dibujada. Poco a poco comienzas a caer siendo arrullada con la música que pusiste. Pero de pronto algo sonó. No puede ser. Aún es muy temprano, pero ese ruido está dentro del departamento. Quizás alguien llegó. Vas a revisar, pero parece que no hay nadie. Y además, el ruido se detuvo. Quizás estaba soñando, sí, claro. Quizás solo fue eso. Sucede que al girar tu vista, miras tu pequeño armario y un hombre nervioso, bañado en su propio sudor e intentando detener su agitada respiración, te está mirando fijamente. No entiendes qué pasa y el pánico solo te permite gritar. Pero esa figura se lanza contra ti. Eres más pequeña que él. Intentas con todas tus fuerzas hacer lo que sea. Algo para liberarte, pero es como un muro que te sostiene contra la pared. Te amordazó con su mano y a pesar del miedo, sigues peleando. Y aún así es inútil. Lo último que miras es como, desesperado, saca de su bolsillo un objeto afilado. Y es ahí donde ves reflejado tus ojos antes de que se apaguen por última vez. Intentando no ser tan gráfico con la historia, prefiere terminar justo ahí. Esta pequeña narración resulta la escena que según descripciones e investigaciones policiales fue lo acontecido en el primero de 11 asesinatos perpetrados por Gao Cheng-jong entre los años de 1988 y 2002. O sea, 14 años. Sí, A la madre. Está cabrón, ¿no? Sí. está cabrón. O sea, ahorita nada más nos contaste Una. uno. El sea, primero. El primero. Ah, ¿y cómo fueron los demás? Ahí vamos. Ay, no. Es un viaje de 11 feos momentos. Sí, es una montaña rusa de cosas no tan bonitas. Por ejemplo, esta es una de las formas en las que a mí me daría miedo morir. Porque, o sea, una es, dices, bueno, vas en un, no sé, en un avión y si escuchas un ruido, pues ya más o menos te vas preparando a la muerte. Pero llegas a escuchar un ruido en tu hogar y ves que es un hombre que va contra ti. Es horrible. Es horrible. Bueno, nuestra Claro. primera víctima, a la cual llamaremos Pequeños Zapatos Blancos, ya que así la llamaban sus conocidos, fue encontrada por su hermano el 26 de mayo de 1988 dentro de su apartamento con 26 lesiones con un objeto cortante. Recuerden que ahora voy a estar llamando
Bueno, en este contexto sí puedo mencionarlo, es decir, puedo decir cuchillo y cosas así, pero voy a estar diciendo otras palabras en vez de cuchillo y en vez de otras expresiones para que Claro, sea Don más YouTube. suave, y don YouTube y don muchas plataformas. claro, claro, sí. No haya problemas, ¿vale? Sí. Pues la encontraron dentro de su apartamento con 26 lesiones con un objeto cortante. Estas lesiones estaban por todo el cuerpo, incluyendo la garganta, siendo que 7 de estas lesiones se realizaron post-mortem. Como dato relevante, su muslo tenía una huella de mano completamente casi dibujada, con sangre y con obvios intentos de agresión íntima. ¿Qué o quién fue lo que pudo hacer tal acto? Bueno, nuestro sádico protagonista el día de hoy es un hombre llamado Gao Qingyong, quien logró ser aprehendido en 2016. Así es, 28 años después de cometer su primer crimen. Retrocediendo un par de años, Gao nació el 10 de noviembre de 1964 en Yuzhong, Joseon County. Es una zona que era considerada un condado pobre en China. Así que, como podremos entender, Gao pasó por una época dura durante su infancia y toda su niñez, ya que al menos en esa época China poseía un método casi de administración humana donde no podías salir de tu ciudad natal, al menos no por más de 3 días. Para que dimensionen esta situación, si tú nacías más o menos en Apodaca, en la ciudad de Monterrey, no podías ir a otra región de la misma, como a San Pedro Garza García, o como desde el centro de Ciudad de México a Tepoztlán. No podías salirte. Como de Tepito a Ecatepec. Si son 30 kilómetros, sí. Ok. Pero no, creo que son menos. Sí, Sí, es, sí, que- yo creo es que que en esa época todavía tuvieron muchos problemas entre todo el gobierno. Fueron como 10, 15 años donde estuvo muy cabrón todo. Sí. De hecho, ahorita acordándome, en el 69, el primero fue en el 88, ¿no? 88. Ah, en el 89 hubo un tipo, Tlatelolco En en China. ellas. Y el gobierno mandó así, perdón, ahí corté la palabra. Bueno, el gobierno hizo... atacó Atacó. a un montón de jóvenes que estaban protestando. Y sí culminó. O sea, Pero sí, niveles China, o sea, eran muchos más que en Claro, Tlatelolco. sí. Sí, no, estuvo muy y fue un fuerte. ataque fatal. Sí, totalmente. Wow. ¿Alguno de Fulminante. los chinos se apellidaba Díaz u Ordaz? Por ahí me dijeron que sí. Ok, Wow. ya Pues, veo. pues por ahí están esas Sí, técnicas sí. comunistas y feas. Muy comunistas, pues es China. Claro, sí. Bueno, pues... Bueno, pero actualmente hubo una cosa exactamente igual que se llamaba COVID, ¿no? Ah, no es cierto. Ok, Las bueno. conspiraciones. Recuerden que esto no era por más de 3 días, no los podían dejar salir de estas secciones. Esta situación generaba cierto estancamiento de clases sociales que de por sí ya veían afectadas por la economía nacional. Busan, ¿no? Es una de las Busan empresas de es Japón. Busan es Corea. Busan es Corea. ¿Es de Corea? Ujú. Qué- Gao se desarrolló en este entorno austero durante los 80s, a finales de la década. Es que ya le pegó el acento. Las Esa minas fue la onda. de cobre de las que subsistían estas regiones comenzaron a vaciarse. La delincuencia aún así no creció tanto como uno esperaría, aunque sí iba al alza. Cada vez más la situación política y social se tornaba más tensa. Brincándonos unos años, vayamos al 88, que al momento Gao tenía 24 años. Este contexto es importante más que como dato biográfico nos da un panorama histórico, ya que China no pasaba por grandes momentos. De hecho, fue una época oscura en todo el imperio asiático. Yo les pregunto a ustedes, Pregúntame. audiencia y también a mis compadres aquí presentes, ¿fue Gao una consecuencia del sistema? ¿O quizás solo era malvado? ¿Creen que vivir o más bien desarrollarse bajo este tipo de entornos puede favorecer a que florezcan este tipo de criminales? A ver, en lo que Giovanni piensa, yo creo que no necesariamente el crecer en un contexto malo y desfavorable Te haga malo. te hace malo, pero sí creo que si tienes tendencias a, puede impulsarte de una manera Inimaginable. inimaginable, o sea, y te hace tomar decisiones que bajo situaciones normales no No harías, tomarías. ¿no? Claro. Y quizás, pero sabiendo el contexto de nuestro protagonista de hoy, sí creo que tarde o temprano A Iba a pasar. explotar. iba a explotar la bomba. Yo creo que en realidad sí, bueno, tú estás en que no tendría que ver, realmente tienes razón, hay muchas personas
que afortunadamente han salido a flote. Pero creo que es muy porcentual, o sea, puede ser un 50-50, o sea, tanto puedes no adoptar las formas de la sociedad o como puedes sí adoptar las formas de la sociedad. Desafortunadamente la excepción mentalidad... la excepción que confirma la regla. O sea, Ajá, sí, sí. a veces las historias de éxito de los que salen es un porcentaje muy pequeño de los que Ujú. realmente no. Exactamente. Y digo, a lo mejor sonará muy clasista de mi parte, no quiero que suene clasista de mi parte, al contrario, pero pues, sí te das cuenta que de repente la generación en la que vivimos, por ejemplo, actualmente, sí hay cierto sector que tiene una mentalidad demasiado, pues, triste, ¿no? Que en donde siguen siendo demasiado opresores o que siguen siendo muy altaneros hasta con su propia familia, con gente que no conocen, por cosas muy, muy absurdas. Entonces me lleva a la conclusión de que pues hay un cierto descontrol de las emociones, ¿no? Y al no tener el control en tus emociones propias, pues pasan estos sucesos, ¿no? Sí, explota. Pues claro, el entorno también te ayuda a moldear tu forma. O sea, si tú creces en un entorno donde quizás pues los modales o el tratar bien a una gente o el no ser tan violento, etcétera, pues te va a ayudar a crecer con eso, ¿no? Pero si tú creces con lo demás, tal vez pues es lo único que conoces y por eso la gente a veces se desarrolla ese tipo de tendencias. Claro. Exactamente. Pues me vienen estas preguntas a la mente porque resulta ser que unos días antes del primer ataque de Gao, recibió la noticia de que sería padre por primera vez. Y esto resultó una terrible noticia, al menos para él, quien apenas poseía los recursos suficientes para mantenerse a él y a su esposa. Ahorita que dijiste recuerdos, te Sí. lo juro que pensé, No, los recursos. Y pensaba, él, ¿cómo lograría alimentar un hijo? O sea, esto hundió a Gao en una desesperación que lo haría dar ese primer paso. Por la mañana le avisó a su esposa que saldría a buscar algún empleo a Beijing, una provincia vecina. Tomó su bicicleta y desde muy temprano se dirigió hasta allí, aunque sus motivos eran otros. En realidad, él ya tenía planeado adentrarse a alguno de los complejos habitacionales que proporcionaban las mismas fábricas. Sí, haciendo paréntesis así. Sí. O sea, no por ponerme abogado del diablo ni nada, simplemente tal vez muchas personas, porque yo lo pensé, es que ¿por qué Gao simplemente pues, no se metió a chambear más y más? Y, o sea, buscar 2, 3 chambas y todo ese tipo de cosas. Sí, ok. No, o sea, nos llegan a nuestra mente ese tipo de cosas, ¿no? Pues si vas a ser papá y no tienes dinero, pues chíngale más. Pero recuerden que China en esa época tenía reglas muy estrictas sobre incluso en qué podías trabajar, dónde podías trabajar, cuánto te iban a pagar, o sea... Estabas completamente Sí, en el sistema. O metido en sea, el sistema. si actualmente creen que es muy complicado cambiar de clase social o mejorar un poco, en esa época era prácticamente imposible. O sea, China ya te tenía hecho dónde ibas a vivir ¿Y dónde ibas a morir? y dónde ibas a morir y con cuánto dinero ibas a vivir toda tu vida. Entonces, Santa. sí era muy desfavorable China en ese entonces. Sí. Bueno, entonces, en realidad él ya tenía planeado adentrarse a alguno de estos complejos habitacionales que proporcionaban las mismas fábricas para que vivieran sus trabajadores allí. Gao se adentró buscando alguna puerta o ventana entreabierta. Caminó y en un apartamento al final del pasillo vio lo que estaba buscando. Una ventana completamente abierta. Sin dudarlo entró y comenzó a ver qué cosas podía robar, sin notar que alguien estaba con él. Según sus propias declaraciones, notó que alguien se movía, así que decidió esconderse en el closet. Lo que se movía era una mujer, que lo notó enseguida y comenzó a gritarle, así que lo único que pensó fue en someterla. Sacó el instrumento cortante de cocina que llevaba por si algo se presentaba y comenzó a infligir heridas, pensando que así dejaría de gritar. Como notó que ella no paraba de moverse, decidió finalizar con un impacto directo a la garganta con el objeto cortante. Gao relata cómo a pesar de todo el alboroto causado, él se sentía tranquilo. Terminó de asaltar la vivienda y regresó con el cuerpo de la chica que lastimó 7 veces más con el objeto cortante. La despojó de sus ropas e intentó sin éxito realizar una agresión íntima. Después de esto salió del complejo y regresó a casa, no sin antes lavarse en el mismo departamento las manos y lavar el objeto con el que utilizó para hacer daño. Regresó por la noche a su casa en Lanzhou, a unos 40 kilómetros de Beijing,
tiró su cuchillo al río y lavó a la mañana siguiente la playera que llevaba puesta sin que nadie notara nada raro. Ok. Gao logró salirse con la suya. La investigación policial se estancó, ya que solo buscaron algún tipo de motivo personal, quizás en su fábrica, alguien de las cercanías, pero al no ver ningún rastro en la misma Beijing, o sea, la ciudad de la víctima, se clasificó como un robo, que simplemente salió mal. Es que aparte 40 kilómetros es un montón. Sí, O sea, es un montón como la mitad de aquí a Ciudad de México. Ajá, o sea, Como es ir a Río Frío. Sí, o sea, se iba a otro estado a... jodidísimo, Sí. era 1 hora y media. Y en esos tiempos, una Una hora y en media. coche. 1 hora y media en coche. Sí. Sí, o sea, por el contexto, o sea, sí entiendo a los policías así como de, pues debe ser alguien de acá, ¿no? O sea, Ajá. Sí, claro. sí. y más porque la cantidad de heridas, uno me haría pensar que tiene cierto odio hacia Sí, sí. ella. Su macabro trofeo fue un álbum de fotos que se llevó consigo, el cual solía mirar bastante seguido, quizás reviviendo aquel día. Los años pasaron y la bestia que acababa de nacer se camuflajeó como un padre trabajador, no ejemplar, pero se esforzaba por su familia, según los vecinos y conocidos de él. También lo describen como un padre cariñoso y amable con los demás. En 1994, 6 años después, pasaron bastante de hecho, del primer ataque, Gao elegiría a su segunda víctima. Era el 27 de julio. Nuevamente, según él relata, con la intención de robar, eligió un dormitorio de trabajadores por la mañana, justo cuando todos trabajaban. Así que no solo iba a estar solo. También podría hurtar las pertenencias de todos los que vivieran en ese apartamento, ya que eran viviendas de hasta 8 trabajadores. Su madre. Nuestra víctima, a la que llamaremos Chimo, estaba en su día de descanso y desafortunadamente fue su alojamiento el que Gao elegiría ese miércoles. El encuentro fue casi idéntico. Chimo pensó que su compañero había regresado, pero al ver a Gao asustada intentó escapar por la ventana. Esta vez el más decidido se lo impidió, corrió hacia ella y le dio 2 golpes en el rostro. Aturdida procedió a sujetarla por el cuello con ambas manos hasta que perdió el conocimiento. Una vez que quedó inconsciente, le hirió varias veces con el objeto afilado e intentó, sin éxito, una agresión íntima. Luego, tomó pertenencias y con calma abandonó el lugar. Que sería interesante, o sea, nosotros porque pues no somos expertos ni nada de eso, pero sería interesante saber por qué. Una, por qué intentó la agresión. Y, o sea, ahí hasta este punto lleva 2 al hilo. O sea, para empezar, es raro. O sea, literalmente solo va a robar. O sea, hay muchas personas que hacen eso, pero, o sea, una cosa va a hurtar cosas y otra es pirarse hasta esos puntos. O Sí. sea, ¿por qué, Y o sea, por qué herir? ¿Por qué agredir de esa forma? y todavía más agresión, o sea, más incógnita me da el que las 2 veces no lo ha logrado, o sea, no, él no mismo No no, lo ha ha logrado. podido, o sea, Ujú. Sí, sí. Sí, porque por lo del hijo, pon tú, digo, sonará muy tonto de mi parte, pero a lo mejor te creo que si se hubiera metido a robar, ¿no? Como a intentar robar cosas para a lo mejor alimentos, víveres, no sé, pantallita en ese entonces para vender, empeñar, pues, Claro. o sea, a lo mejor sí, yo te creería que hiciera eso para ganar dinero, pero la cuestión de desvivir y de Agredir de de esa agredir forma. de esa forma, pues no creo que sea algo coherente para una Claro. persona. Bueno, pues los compañeros de Chimo encontraron el cuerpo pocas horas después, Su boca abajo y al lado de su cama. El informe forense reveló que presentaba fracturas en el rostro y esta vez tenía múltiples heridas por todo el cuerpo, incluyendo una en la garganta, sumando en total 36. Esta vez fue más agresivo. ¿Sí? O sea, pero la primera vez que le pegó con... No le pegó con la mano, No, entonces. sí, le pegó con la mano. Y con eso le rompió la cara a la vida. Sí, lo hacía con un odio y una fuerza extrema. A su madre. Nuevamente encontraron huellas dactilares, pero aún así no pudieron cotejarlas con nadie, ya que no coincidían, y la policía aseguraba que debía ser alguien de la misma empresa, así que nuevamente Gao había triunfado. 3 años pasaron, años que según relata Gao seguía sintiendo un impulso por volver a hacer daño. Pero al ver cómo la policía conectó ambos ataques y amplió la búsqueda a las regiones vecinas, decidió mudarse a Baotou, una región mucho más alejada en la que, se podía trabajar. Y aquí llegamos a su tercera víctima. Fue el 27 de marzo de 1997. Esta vez la llamaremos Limou Gao. Limou Gao y ella se encontraron una mañana. sí está difícil la pronunciación. Sí, está difícil. Una mañana la cual ella regresaba de pasar la noche con su pareja. A Gao le gustó
así que decidió seguirla. O sea, aquí ya estamos llegando a un punto en que ya ni siquiera fue a robar. Simplemente fue por el hecho de que le gustó. Decidió seguirla y justo cuando Limau entró a su casa, Gao rápidamente detuvo su puerta, empujándola. Gao la intimidó con un objeto afilado y la amarró con una cuerda. Como Limau no dejó de gritar, Gao la apretó del cuello con la misma cuerda, terminando finalmente con ella. Esta vez sí logró la agresión íntima al cuerpo. Y cuando la policía cateó el cadáver, intentaron relacionarlo con los anteriores de Beijing, pero aunque lograron recolectar muestras de semen y sangre, los registros de ADN de diferentes regiones, no era algo fácil de acceder para la policía en ese entonces. Sí, ellos buscaron los registros de esa región y pues él se había ido a otra a trabajar. Sí, Estaba sí, en sí. Ya, sí, es que te digo, es demasiada extensión Sí. de terreno. Y aparte China es gigantesco. Ay, no. Y sumado a que el modus operandi del asesino fue diferente, no lograron conectarlo de una Ujú. forma eficiente. Claro, porque ahora no usó el objeto, ¿no? El objeto punzante. Gao le mencionó a la policía con total calma que los primeros 3 casos, su principal objetivo había sido robar y que terminar a las víctimas solo había sido, pues, porque estaban en el momento y lugar equivocado. Pero él mismo menciona, como tan solo un año después, en 1998, y ya estamos hablando de una década desde que inició, ya que había regresado a su pueblo natal, comenzó a sentir una necesidad de comportarse de la misma manera agresiva. Esta vez ya no podía controlar el deseo. Así que eligió el 13 de enero para volver a actuar. Pequeña advertencia a la audiencia, esta vez las escenas pueden ser más gráficas y Ándale, sensibles. La cuarta víctima, a la que llamaremos Yang Mo, de 29 años, fue encontrada 3 días después, el 16 de enero, por su esposo, quien había estado de viaje. Yang había sufrido una herida grave en el cuello y fue despojada de sus ropas. Esta vez presentaba 16 heridas provocadas por el objeto afilado. Y la lesión en el cuello fue particularmente severa que casi se desprende del cuerpo. O sea, fue tan profunda. La violencia en este caso fue mucho más evidente, ya que se encontró a Yang con varias mutilaciones, incluyendo la pérdida de orejas y algunos mechones de cabello, Sí, cabe resaltar que los mechones iban con todo y piel. que habían sido removidos. Un dato perturbador según el informe forense, es que el abuso hacia Yang ocurrió después de todas estas agresiones y mutilaciones. O sea, ya que tenía lo que pasó con la cabeza y, o sea, toda esa escena así, ahí fue cuando a él le dieron ganas de hacer eso. Sí. Esta vez la policía estaba comenzando a hacer avances significativos en la investigación y llegaron incluso a considerar a Gao como un posible sospechoso. Ya estaba en la mira. Casi. Ok. Sin embargo, el caso enfrentó complicaciones cuando se descubrió que Yang tenía un amante, el cual La víctima. La víctima. El cual mencionó porque él había encontrado el cuerpo unos días antes que su esposo. Por temor a las repercusiones, no informó a las autoridades sobre el hallazgo, lo que desvió la investigación. O sea, llegó el Sancho antes y como él llegó antes y no informó y valió. Debido a esto, la policía lo consideró inicialmente como el principal sospechoso, porque pues no reportó la muerte de alguien, ¿sabes? Sí, no. Lo que generó un retraso en la resolución del caso. Y aparte conecta, ¿no? Porque si es el amante, o sea, como que Claro. sí da. Sí, Entonces, o sea, tuvo suerte Gao en ese instante. ya ha tenido mucha suerte. Sí. Todo parecía salirle bien a Gao. Parecía que no importaba lo descuidado que fuera, siempre salía bien librado de sus crímenes. Ajá, lo que yo no entiendo es cómo lo vincularon en esta ocasión. Es que ya tenían, o sea, como habían estado investigando a las personas de las regiones cercanas, los policías, porque eso también sucedió en Beijing. Entonces, ya habían tenido como sospechosos a las personas que también entran y salen, porque tienen un registro de las personas que van y viajan a otro estado. Ya Entonces, ves. Claro. podían empezar a relacionar sus movimientos, porque estuvo cuando estaba la víctima que se murió en el otro. Y se fue. Y se fue. Ujú. Y 2 de Beijing y luego, o sea, como que los movimientos de él sí coincidían, Sí. pero al final no. Claro. Quizás esto fue lo que alentó a estar activo, porque el 19 de enero, solo un par de días después, atacó a la quinta víctima. No, hombre. Deng Mo, de 29 años. Logró engañarla diciendo que buscaba a su esposo. Ella amablemente lo invitó a pasar para esperarlo y en un descuido Gao la atacó por la espalda. Otra vez 16 lesiones. Eso está extraño,
porque Ya el era- anterior también fueron 16. Ya era Y en una el otro marca, ¿no? 36. Sí, 16 lesiones por todo el cuerpo. Y de nuevo, la agresión íntima. Pero Gao parecía estar experimentando con cada víctima. A Deng le causó graves heridas en la espalda y el pecho, retirando secciones de piel, aunque en esta ocasión la cabeza quedó intacta. O sea, Ay, Sí. mm, Gao, durante el interrogatorio que le hicieron al momento de su arresto, lo detalla en completa calma cada uno de sus crímenes y menciona que no quedó conforme con lo que estaba haciendo, pero al ver que la policía y la gente de la ciudad estaba tan alerta, decidió parar por un tiempo, ya que sentía que podría ser atrapado. De hecho, hay fracciones de ese interrogatorio en YouTube, pero no están en español, están en inglés. Pero ven que luego ya YouTube pone sí, los- ya claro. te lo puede traducir. Y sí se ve al vato, o sea, totalmente tranquilo, mucho más que nosotros ahorita, platicando con lujo de detalle todo lo que Nosotros realizó. estamos más perturbados en este instante solo por mencionar. Sí. 7 meses después, Gao mató a su sexta víctima. El horror que sufrió la niña de 8 años con el seudónimo de Miau Miau. No puedo compararlo o imaginarlo. El 30 de julio de 1998, Gao decidió atacar nuevamente. Eligió un edificio de trabajadores, igual que las veces anteriores. Estos complejos no tenían mucha seguridad, siendo que todos los que vivían cerca o eran conocidos y miembros de las mismas fábricas eran miembros de las fábricas. O familias de... Ujú. Gao eligió un apartamento, al azar. Según él cuenta que esta vez tocó la puerta y una niña abrió. Miao pensó que era algún conocido de sus padres, así que lo invitó a pasar. No te puede ser. Un par de horas después, la madre de Miao encontró el cuerpo de la pequeña en un cuarto completamente oscuro. Miao presentaba signos de agresión física y la causa de su muerte fue la asfixia provocada por un cinturón que Gao utilizó con tal fuerza que le causó lesiones en la columna. Casi le disloca la columna. De- Aunque en esta ocasión Gao no usó un arma blanca ni cometió otros abusos de Ok. esa índole. La niña tenía varias heridas y marcas de golpes provocados por su propia mano. Este método hizo que nuevamente la policía mirara otro tipo de causas, pensando que había sido un familiar o vecino. O sea, es que como era un asesino tan desorganizado, pues era bien difícil para Sí, la policía en la conectarlo. entrevista le preguntaron a él que qué edad tenía su propio hijo, su primer hijo, cuando pues le tocó a su víctima más pequeña y él creo que respondió que 10 años, más o menos. Como la edad de su hijo. Él era la edad de su hijo mientras pasó, pero sí. Sí. Bueno, pues por esto pensaron que había sido algún familiar o vecino, de no ser porque encontraron un vaso en la escena del crimen, justo sobre la mesa que contenía las huellas de Gao. Ok. Cosa que desde hace tiempo ya tenían, y si bien no sabían quién era la persona, sí eran idénticas a las de los casos anteriores, así que pueden ligarlo al mismo asesino. Gao dijo que terminó exhausto después de terminarla. Específicamente, en palabras de Gao, abro comillas, la niña no dejaba de moverse. Tuve que jalar con todas mis fuerzas para poder matar. Cierro comillas. Así que Gao, cansado, fue a la cocina y preparó la tetera con un poco de té, lo sirvió en un vaso y los tomó tranquilamente en la mesa. Terminó y salió tranquilamente de los apartamentos. La víctima número 7 partió de este mundo el 30 de noviembre del mismo año. Ella de 23 años. Aquí, si se dan cuenta, siempre estamos como entre los 20. O sea, Ujú, los 20. en ese punto, Gao ya tenía mucha experiencia, así que no le fue difícil lograr que la chica, Kui Mou, lo invitara a pasar con el pretexto de esperar a su padre. Incluso tomaron té juntos. Pero la desesperación de Gao hizo que rápidamente sacara el artefacto afilado que solía usar para cometer estos actos. Mismo método de las primeras víctimas, 22 heridas, agresión íntima, post-mortem. Según informes del forense, a Kui le extirparon con el artefacto 3 partes del cuerpo, las cuales no se especifican cuáles fueron, aunque se intuye que fueron ambos senos y los glúteos. Por más que intentó la policía mantenerlo en secreto, los medios amarillistas encendieron una serie de leyendas urbanas sobre el agresor, al que apodaron Jack el Destripador Chino. Muchos rumores se difundieron y la gente comenzaba a tener miedo. Se decía que solo atacaba a mujeres jóvenes y que vestían de color rojo. Periódicos publicaban que hacía justicia a las mujeres infieles, esto haciendo referencia a la víctima que sí tenía un amante. Ujú. O sea, como que se empezó a desviar ahí toda la información social. Sí, lo de esas rojas es porque no recuerdo qué víctima, pero había una que se iba vestida de rojo. Sí. Pero solamente una. Nada más una. Ajá, Ujú. y ya. Ok. Pero sí, de hecho, si se dan cuenta,
aunque sí tiene cierto modus operandi, muchas han sido bastante diferentes. Entonces, o sea, como que con cada una experimentaba algo diferente, no era tan Era consistente. completamente desorganizado. Sí. ¿no? La radio alentaba a las familias a no dejar a las mujeres solas por la calle. Y esto, por extraño que puede parecer, duró varios años. Y todavía, donde- cuídenlas. Sí, claro. Donde esta leyenda urbana se volvió parte de su folclore. No me consta porque la información que China expuso sobre este caso no es tan grande o no está traducida. De hecho, mucho de este guión fue de reportajes y análisis en inglés, pero dicen que dicen algunos textos que incluso las niñas cantaban una canción donde hablaban de cuidarte del hombre que roba a las mujeres de rojo. Sí, como la de Freddy Krueger, ¿ves que cuando saltan la cuerda? Sí. Que Ujú. cantaban una Sí, de sí, él. sí. Sin embargo, Gao volvió a atacar 2 años después, en el 2000. Aquí ya estamos hablando que ya pasaron 12 años desde su primer ataque. El 20 de noviembre acabó con la vida de Limou, de 20 años. Este particularmente es difícil. Esto lo hizo, se acabó la vida de Limou frente a su hija de 3 años, No, qué quien hijo fue de la verga. testigo de cómo a su madre le dieron un ataque severo al cuello con el objeto cortante. Fue testigo de cómo la arrancaban de esta vida y fue testigo de la profanación íntima del cuerpo de su madre. La pequeña no solo presenció eso, sino que también otros actos de violencia, incluyendo la separación de las manos del resto del cuerpo de Lee, logrando Gao de esta forma llevárselas. O sea, solamente este incidente marcó a Lee como su octava víctima. Sí, ese para mí es el más Es horrible. horrible de Sí, sí, sí. todos. No lo puedo imaginar. No entiendo por qué. Solo se sabe de una sobreviviente que hubo llamada... Y, bueno, fuera de eso, y Sí. también se me hace, o sea, raro, porque si ya lo había hecho con la pequeñita, con la otra, ¿por qué con esta decidió no? Sí, solo la dejó. Solo a una, ¿no? O sea, pudo haber tenido dos víctimas y solo tuvo una. Ay, no sé. Sí, no, o sea, Hasta- no sé, ya no enfermedad quiero es, sí, pensarlo, no, dice. es horrible, pero me llegan esas dudas. Claro. Solo se sabe de una sobreviviente que hubo. La niñita, ¿no? Llamada Xiao en 2001. Ese es otro caso. Ay, no puede ser. Quien notó que alguien la seguía tras salir de su turno de trabajo, por suerte miró cómo un hombre la seguía a lo lejos y apresuró el paso hasta su apartamento, al cual Gao corrió para impedir que cerrara la puerta. Xiao, con una fuerza increíble, logró aventar a Gao. Logró cerrar y quedar a salvo en su apartamento. Casi como película de terror, Gao se acercó a la puerta y comenzó a tocarle diciéndole a Xiao que lo dejara entrar. Sin embargo, no duró mucho. Xiao logró comunicarse con su esposo, quien llegó 10 minutos después, y alejando hacia a Gao. Al final tenían un testigo y lograron hacer el retrato de Gao, pero quizás fue el estrés que sufrió Xiao. Fue suficiente para no poder describirlo de una forma correcta, ya que Sí, se mama. ese boceto no se parecía en nada, Sí, nada a sí, Gao. si lo pueden ver, este boceto de Gao y el boceto no se parecen en nada. Ya, No ya. mames, O nada. sea, eso ocasionó que la investigación se retrasara nuevamente. Otra vez. Volvemos a lo mismo, este vato tiene muchísima suerte. Sí. ¿Qué pedo? En mayo 22 del 2001, la víctima número 9, una enfermera de 28 años, que regresaba del supermercado, apodada Zhang. Mientras entraba a su apartamento, la aventó al suelo y cerrando con ambos dentro, la amarró y hubo agresión íntima. La hirió a ella 10 veces en el abdomen, muslos y piernas. Cada vez la- bajaba más, ¿no? De número. Puede ser, sí. Cuando le intentó dañar en el cuello para terminarla, no logró hacerlo tan bien, digamos. Después de estas acciones, Gao se fue. O sea, solo le hirió y se fue, dejándola aún con vida. Gracias a su entrenamiento como enfermera, pudo parar la hemorragia del cuello y llamar a su esposo, quien llegó con paramédicos. Casi de inmediato. Pero Zhang moriría ahí mismo a causa de las hemorragias, siendo las últimas palabras un intento de describir a Gao. Y no lo escribe para nada. Sí ayuda un poco, pero... Vamos ya a la víctima número 10. Yes. Cayó de inmediato. Gao atacó al día siguiente. Chang vivía en un hotel que rentaba cuartos y oficinas. Chang tenía 21 años. La pobre chica fue descubierta con más de 100 heridas por todo el cuerpo. Ya se Pues- dejó venir. Pues sí. La víctima número 11 y última registrada, Tsu, de 25 años, quien encerró en un apartamento en el cual ella trabajaba limpiando. La apretó con ambas manos del cuello con una fuerza descomunal para después herir la garganta con el objeto afilado y posteriormente la agresión íntima.
Todo en ese orden. Ese es el 10, ¿no? ¿Eh? ¿10? 11. 11, Ya terminé. Ya ya, el con 11. ese ya es el Sí. 11. Sí. Gracias a Dios. ¿Cómo es posible que Gao, siendo tan descuidado, se burlara de esa forma de las autoridades? Literalmente, el hotel donde privó de la vida a la última chica estaba frente a un edificio de seguridad pública. Sí, o sea, en su cara lo hizo. Este fue el último caso registrado del que Gao haya sido autor. La cantidad de recursos que se utilizaron para la búsqueda de Gao fue monumental. Casi 100.000 policías estaban en el caso. Se investigaron y tomaron muestras de ADN de más de 250.000 sospechosos y aún así jamás llegaron a nada. No manches. Yo chequé esos números porque dije, son muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando no, o sea, movilizaron todo porque neta ya era algo muy preocupante. Sí, Sí, sí. sí. Más bien no hasta ese momento habían encontrado nada, ya que la suerte dejaría de jugar del lado de Gao. En el año 2016, un pequeño error fue lo que finalmente llevó a la captura de Gao. O sea, 2016. Inició en el 88. Recuerden eso. Es mucho tiempo. Un hombre común y corriente fue detenido por un caso de soborno menor. ¿Va? Sí. Un hombre al azar. Al tomar las muestras de ADN de rutina, las autoridades hicieron un descubrimiento sorprendente. Había una coincidencia con pruebas de ADN recolectada en los casos sin resolver de hace más de 20 años. El hombre al azar resultaba ser el hijo de Gao, lo que conectó su perfil genético con un caso de asesinato ocurrido en el 88 No manches. y otros 10 casos similares. Este inesperado giro de la investigación permitió a la policía reabrir los archivos que habían quedado sin resolver durante años con una nueva pista sólida en sus manos. Las autoridades actuaron de inmediato. Gao, quien ahora ya tenía 52 años, llevaba una vida aparentemente normal, siendo dueño de una pequeña tienda ubicada cerca de una escuela en el pueblo. Nunca habría imaginado que su pasado finalmente lo alcanzaría. Más de 20 policías se movilizaron rápidamente para ejecutar su arresto. Cuando llegaron a su tienda, no se encontraba escondido ni intentando escapar. Con tranquilidad, Gao lo recibió. Uno de los oficiales le preguntó que si sabía por qué estaban allí, a lo que él, sin ninguna sorpresa, simplemente respondió que sí. No puso resistencia. Sin emoción ni nerviosismo, Gao las acompañó hasta la patrulla, poniendo fin a una de las cacerías más largas y misteriosas de la región. El arresto de Gao puso fin a más de 2 décadas de horror, donde las familias de sus víctimas habían quedado sin respuestas. Su captura no solo resolvió múltiples casos de asesinato, sino que también trajo una sensación de justicia, aunque tardía, a todos aquellos que habían sufrido por sus crímenes. Sí, yo digo que... Pues es triste, pero de cierta manera les dio alivio, ¿no? Ya que estuviera capturado, como que... Pues descansa un poco tu alma. Yo creo que está cabrón ese vato. O Es sea, irreparable. cabrón en el sentido de que... ¿Qué mentalidad tan fría demostró en todo el tiempo? O sea, demostró frialdad desde la primera víctima, donde él dice que estuvo calmado, hasta con la pequeña, que dice nomás que se cansó, y hasta el final, que lo capturaron, dijo, pues sí, ya. Sí. Y durante el interrogatorio, ves que algunos, pues cuando los atrapan y eso, como que se quiebran al final o en algún momento. Sí. En ningún momento, jamás. No lloró, no sonrió, nada. Psicópata. Qué fuerte, súper psicótico. Súper. Psicótico o psicópata, ¿no? Psicópata. No lo sé, Psicópata, no sí. sé, Es que yo pero- no sé mucho de términos, pero pues psicópata, sociópata, psicótico, no sé cómo se diga. Y ya viéndonos aquí medio morbosones, o sea, con todo respeto, ¿no? Pero viéndonos morbosones, ¿cuál fue la peor de todas? La de que Mm. lo hizo frente a su hija, a su niña de Ajá, 3 esa- años. Esa fue particularmente que cuando estaba Sí, sí. escribiendo, cuando lo Sí, leí, sí. lo que tú también habías escrito, me estremeció de una forma en que tuve que dejar ahí el guión, pero me voy un rato, ahorita regreso. Sí, Sí. claro. Es que pues investigas bastante y te metes mucho y Sí. es horrible. ¿Tienes? Sí, también esa me perturbó mucho y esa creo que fue también la de las manos, ¿no? ¿O esa fue otra? Ajá, Sí, sí, no, sí, esa fue esa. Es que es justo. horrible, ¿por qué es eso? ¿Por Sí, qué? esa a mí se me hizo feo esa y la de las 100 apuñaladas. Que... Esa, lo de las 100, no entiendo por qué tantas y cómo llegas a hacer tanto. Sí, o sea, es inclusive un esfuerzo sobrehumano hacer esa actividad durante 100 veces. O sea, Y es que también depende de cuánto tiempo haya tenido, porque si lo haces seguido, pues no sé si Sí. te cansa. es horrible. Pero si lo haces como por parte, hasta a lo mejor hasta lo haces como con
no sé, como con... Sí, no, es que es raro, ¿no? No, O sea, es ¿cómo, raro, es cómo raro. logras eso y lo de la pequeña? O sea, sí, creo que sí se dijo ahí, pero aunque no usó un cuchillo, la golpeó, o sea, le dio una paliza con puño limpio. No, Sí. no solo, Sí, sí. no solo con el Y así cinturón. también se fue para el Sí. reino de los Sí, no, o capibaras. sea, fue No, es que sí, Pues algo mom- leve. es momento de pasar a nuestra última sección. es correcto. Maldita cultura pop. Maldita cultura pop. Maldita cultura pop. Y para la Hija maldita de su- cultura pop, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues estábamos... Cuéntales, Ulises. Estamos de... Pues, el otro Yo día quiero descansar. nos encontrábamos los tres juntos, porque vivimos los tres juntos. Y porque nos amamos. Y porque nos amamos. ¿Es correcto? Decidiendo qué ver en esta pequeña multitud de plataformas que hay. Y nos encontramos con una película llamada Bárbaro. Bárbaro, sí. Bárbaro. Y creo que desde el teaser ya nos llamó la atención, ¿no? Porque como fondo rojo y negro, como que Ajá, sí, no, sí, no, sí. no es sí. tan típico. Sí, sí, su póster me encantó, la neta está muy, muy padre. Y pues nuestra elección de esta semana fue verla y compartirles a ustedes quizás nuestras propias opiniones para que después... Impresiones, tal vez para que después la vean. ¿O no? O no, tal vez. Y pues nada, ¿qué les pareció? A ver, ¿quién quiere dar una pequeña reseña? Sí, o Una sea, reseña, bueno, pues trata de un dueño de una casa que la renta como Airbnb. Al lugar llegan dos inquilinos, pero de diferentes plataformas de, por ejemplo, un Airbnb y De otro renta. de a lo mejor hostels, no sé cómo se llaman en otras plataformas de renta. Y pues casualmente llegan al domicilio, pues porque pagaron su alquiler, ¿no? Al principio se piensa que pues el malo iba a ser el chico que recibe a la chica, pues, porque es relativamente lo más común. Y pues resulta que no, resulta que debajo de esa casa y en el otro extremo de otra ciudad hay casas conectadas a través de un túnel en donde viven dos personas, dos seres humanos demasiado ojeis que pues se dedican a hacer sufrir a las personas en una cama sucia y asquerosa y pues las hacen sufrir, las hacen Y sobre ahí se picadillo. desarrolla. Sobre eso se sobre desarrolla. eso se desarrolla. Y pues también resulta que esta señora iba a tener un hijo, una hija. Y pues ahora todas las personas que llegan a ese sótano, pues son parte de su familia, ¿no? Como que los adoptan, les quiere dar mamila Sí, y todo eso, ¿no? También lo que... Es que no sé qué tanto spoiler podemos decir. Yo creo que... Yo digo que todo. Yo creo ¿Sí? que sí, o sea, vamos a hablar de la película, pues hay que... Sí, Hay que ¿no? hacer spoilers. Sí, ok, bueno. Ahí yo lo que entendí es que el señor que ya estaba viejito, pues tenía prácticas de... ¿Cómo? ¿Incesto sería? Incesto, Incesto, o sea, totalmente. y lo sí. hacía repetidamente, o sea, era con la hija de su hija, de su hija, de su hija, de su... Entonces eso creo como una mutación genética. Oh, Horrible. man, I got it. Y esa mutación genética es el monstruo. Que está El abajo. final boss. Ya veo, the final boss. Qué Ella, o chingón. sea, como creó tantas mutaciones genéticas, pasó ello. Es ella. Entonces ella es... no, eso yo no lo había entendido Sí, de esa güey. forma. Sí, por eso las escenas de los 70s Las Ajá. grabaciones. comprando cosas. Esas eran grabaciones del Él era tipo. ¿Ves que estamos siguiendo a alguien? No me jodas. ¿Ves que estamos siguiendo a alguien en Ya. Es el viejito. En la madre. Sí, es muy interesante porque o sea, los primeros que serán 10 minutos de la película como que te plantean un problema totalmente diferente Sí. y tú te imaginas algo muy diferente Sí, sí, sí. y luego Este te lo da- voltea. Te da así muchos giros. Ahora, yo creo que es un acierto muy grande porque justamente le venía diciendo hace rato a este vato que hicieron algo con un terror que es muy actual, como es los Airbnbs, y lo hicieron muy bien. Sí, sí estuvo muy es bien muy hecho. buena. Porque, por ejemplo, Megan y ciertas películas que tocan temas actuales como que ya no quedan tan... ¿Megan No es los hace bien. una IA o un robot? Ambas. Una IA en robot. ¿Un robot con IA o una IA en un robot? Sí, sí. Bueno, pero... Ajá. Sí, no, era eso. Simplemente se me hizo que fue un gran acierto y siento que visualmente es muy bonita la película. Sí. O sea, te mete mucho terror,
pero las tomas son muy bonitas. A mí se me hace algo que, como tú dices, es algo muy actual, ¿no? O sea, lo del chico este que de repente es una superestrella y de repente madres que lo funan, ¡aso! Es un tema actualísimo. Claro, sí. Algo que también me gustó muchísimo, también es como la forma en la que, o sea, si se dan cuenta es el mismo problema. Ahí hay un misterio en la casa y encuentran como ese pasadizo, Claro. pero me gusta mucho la forma en la que bifurcan la historia a que cómo reaccionan las personas de Diferentes diferente forma. Ves que la chica reaccionó de una forma completamente polarizada a lo que Sí. hizo el chico. El chico fue como de, empezó a medir y, aquí tengo metros Ah, cuadrados. sí es cierto. Cuando la chica fue más como de, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó? No sé, qué, como que más tal vez inteligente hacia Sí, de cómo sí. resolver ese problema y él como más despreocupado, ¿no? Esa parte se me hizo muy chida. O sea, la neta, Fue ingenioso, la actuación fue se me muy hizo muy, muy ingenioso. padre. Y a mí lo que más me intriga es como al chico le pusieron sus ojos. ¿Ves que en Jeepers Creepers se los quitaron? Sí, sí. Sí, es que sale el chico es el protagonista de Jeepers Creepers, del demonio le pusieron acá en Ya, Los ya, ya. Méxicos, Sí, cierto. pero sale como prota, ya viejito, Ya viejito. Ya Sí. cuarentón. ya cuarentón. Justamente, cuarentón. ¿les gustó el monstruo que sale en esta película? De esta película. Sí, de hecho mí estuvo sí. extraño. O sea, justo cuando terminó, no quiero, eso sí no quiero decirlo cómo termina. No, yo sí. Pero justo cuando termina la película, o sea, justo en ese lapso, porque termina de una forma abrupta, así, ¡pum! Abrupta. Y yo me quedé preguntando, ¿el ¿Ya se director acabó? acaba de hacer que siente empatía por el villano? ¿Qué? Sí, estoy llorando por un monstruo. Sí, sí, Ah, sí, cierto. Sí, Porque fue como también. de, ¿qué acabo de ver? Fue genial. A mí me gustó justamente porque me dio miedo, porque justamente como decíamos al inicio, a mí me dan miedo los Las cuerpos cosas deformados, amorfas. que se muevan extraño, ese tipo de cosas. Body horror. El body horror, y creo que lo cumple bien Muy dentro bien. de lo que es. Y siento que no se hizo tan popular como debería esa película. Sí. Pues yo no sabía de su Fue bastante existencia como popular, tal. un rato. Ajá, Como el yo de hecho Tikitoko, ¿no? estaba Sí, llegó un pensando punto- Ajá, dime. que tú nos habías propuesto ver la de Mamá. O sea, hay una película es que se esa. llama específicamente Sí. Mamá. O sea, yo Pero- siempre quise decir esa, pero como que mi mente se fue a esa Ajá. palabra. O sea, yo siempre estaba pensando en esa. Ok. Sí, sí. Él estaba hablando de la película Bárbaros, Diciendo mamá, sin diciendo mamá, porque bueno, pues se supone que este monstruo en teoría quiere ser mamá, Ajá. ¿no? Pero seguramente ya no se puede. Sí. Pues ya se Probablemente, murió. probablemente. Y pues yo me fui con la película que salió creo que en el 2014, que se llamaba específicamente Mamá, y pues también me daba Sí. mucho miedo. Ahí luego la vemos. Sí, sí. Sí, pues algo más que quieran comentar sobre la película. Ah, sí, a mí me dio Yo- mucha risa la parte casi final. Cuando Ok. está... Ya que salieron eh, del... Cuando ya salen los dos del sótano. Ok, con el vagabundo. Con el vagabundo. Y Claro. él le dice, oye, ¿y acá no encuentra a nadie? No, claro. este lugar es bien seguro. Y de repente, ¡madre, llegas! Sí, sí, sí. Sí, El esa escena director me se ve dio- que lo hizo con toda la intención del Güey, mundo. qué cabrón. No sé, tal vez es mi impresión, pero se nota mucho cuando el proyecto de lo que sea lo hacen con cariño, con Con amor, re- y cuando Sí. ya es película como de ya, güey, tenemos Como que el sacar eco. película. Como el Como el eco. eco. Con todo el El amor. eco lo hacemos con amor para ustedes. Por todos lados. Por y para ustedes. Exactamente. ¿Algún comentario más de la peli? ¿Algo así? Pues sí, para rematar, ¿qué tenemos? Bueno, pueden esperar o vean para la siguiente semana la película que queremos Ah, claro, hablar, sí. que es Vean Suspiria. Está en... Suspiria. Prime. Vean Suspiria y la vemos. Está en la Prime comentamos Video. la próxima semana. Véanla. Va a ser Para mí, de las mejores películas de terror que he visto en mi perra vida. Entonces, Véanla y por favor la Bueno, no comentamos es la como que siguiente tengamos semana. una vida muy larga. Se les queda de tarea. No, pues yo estoy fascinado en general. Creo que este primer capítulo me llenó mucho. Tenía ya casi 2 años que no nos veíamos. Realmente estamos reiniciando este proyecto. Espero que Pero capítulo contemos, 1. que contemos con el renovados. apoyo de todos ustedes, obviamente, que compartan mucho, que nos hagan, por favor, el honor de llegar a todo el mundo. Y- enséñenlo, síganos en las redes sociales. Si tienen alguna historia que quieran compartirnos, como la historia del inicio, podemos... Sí, claro, también. Sí, a mí estar en me contacto. encantó. El señor Gabriel se la rifó mucho con su historia. Y creo que poco a poco vamos a ir creciendo con ustedes. Si tienes ganas de participar, pues envíanos un correo, ya saben, en la caja de comentarios van a estar nuestros correos, Sí. los contactos. Y ahí va a Instagram estar también, lo que perfectamente sea, bien. donde puedan. Síganos en Instagram, Twitter, bueno, ya se llama Twitter, se llama Sí. X, Tuki, YouTube, tuki. Arroba Facebook. el eco resuena en todas partes. El Arroba eco resuena. El eco resuena. Arroba el eco resuena. @el eco resuena. Exactamente. Instagram, Twitter, X. Y pues esto fue un capítulo más de El eco.